Bienvenidos a un nuevo video del canal Entrenando tu Finanzas. Soy Franco Tiberti y en el video de hoy lo que vamos a estar viendo es qué pasó en la semana en el mercado, más precisamente estadounidense, luego de la presentación de balances de las empresas más importantes y cómo afectó todas estas presentaciones en el mercado, también con el condimento de nuevas noticias, tanto internacionales, como también propias de Estados Unidos. Así que vamos a comenzar, en primer lugar, viendo en dónde estamos parados con el índice Nasdaq, ¿sí? Que es el índice tecnológico, el que vemos en pantalla, con la caída el día viernes 2 de agosto de un 2,37% diario, una caída muy fuerte, que fíjense, justo se detiene en el soporte de los 449, 448 dólares que ya veníamos mencionando. ¿Sí? El día lunes hicimos un video comentando lo que iba a suceder en la semana y que probablemente, si los datos no eran favorables, iba a venir a tocar este soporte. Bueno, dicho y hecho, lo termina cumpliendo, termina esta semana, luego de la jornada del día viernes, con esta caída que va a detenerse en ese preciso soporte. Vamos a analizar uno por uno las variantes, primero de por qué está sucediendo esto en el mercado estadounidense, y vamos a empezar primero por el panorama internacional, que también tuvo algo que ver, porque el mercado son globales, y uno de los mercados importantes, si bien el más importante internacionalmente es el de Estados Unidos, también tuvimos novedades con Japón, ¿sí? El índice de la bolsa japonesa cayó un 5,8%, el mayor registro de caída desde el desastre nuclear en Fukushima en 2011, así que no es un dato poco menor, ¿sí? También tiene que ver con otras cuestiones como la apreciación del yen. Bueno, hay diversos, en esta noticia se puede entrar más en detalle, pero no quería dejar de destacar, ¿sí? este cambio en el índice japonés, que también vamos a ver por qué también se dio esa caída en Japón, es precisamente por la suba de los tipos de interés hasta el 0,25. Ustedes dirán, es nada. Bueno, de hecho, estaban siendo negativas las tasas de interés hasta marzo de este año 2024, cuando subieron de ser negativas al 0%. Y ahora se vuelve a subir al 0,25%, ¿sí? Recordemos que en el mercado estadounidense invierten todos, invertimos todos en sí. Mismo si uno invierte en CDRs localmente, indirectamente está viendo el mercado estadounidense. Bueno, Japón, donde también es un gran mercado y que también hay muchos fondos internacionales, también invierten en Estados Unidos. Entonces, decisiones como estas, de suba de tasa de interés en Japón y en un periodo de tanta turbulencia en Estados Unidos, lo que hacen es retirar fondos de Estados Unidos para irse a su país local, en este caso Japón, para invertir en renta fija, ya que ahora el rendimiento es positivo. Hay algo que antes era negativo y obviamente no era proclive a rendir, no era positivo rendir. Bueno, entonces hay que entender cómo todo el mercado global se correlaciona en base a estas circunstancias. Por otro lado, otro dato importante que hubo también en la semana fue la tasa de desempleo. Hubo dos. Primero, el comunicado de la Fed de la decisión de los tipos de interés. Esto fue el día miércoles por la tarde. Pasa que no tuvo sobresaltos porque se dio acorde a las expectativas, ¿sí? Recuerden siempre, las estimaciones se dan en base a lo que espera o no espera el mercado. El mercado esperaba que las tasas de interés por parte de la Fed sean en el orden de los 5,5% y finalmente se mantuvo en esa línea. Así que no dio sobresaltos, listo. No fue un dato que perturbó al mercado. Pero sí, lo mencionado, con este día viernes, por la mañana, es decir, en la previa de la apertura, se anunció la tasa de desempleo del mes de julio en Estados Unidos y se esperaba que sea en orden del 4,1% y termina siendo del 4,3%, es decir, peor a lo esperado. Esto también obviamente repercutió en las variaciones de los índices, entre ellos obviamente el mercado tecnológico. Y
también, para tener más precisión de todo lo que ha sucedido, tenemos el tema de las presentaciones de los balances. Y ahí vamos a detenernos con, principalmente, aquí vuelvo otra vez a la pestaña, vamos a ir en orden, aquí como tenemos las 7 magníficas, ¿sí? Las 7 tecnológicas más importantes, comenzando por Apple, que presentó este día jueves, luego del cierre, y fue un balance bueno, ¿sí? De hecho, dio levemente mejor a lo esperado, tanto en beneficios como en ingresos. Aquí vemos un poco más de información en detalle. Dio un muy buen, bueno, como lo he mencionado con los ingresos, si bien fue levemente menor al trimestre anterior, al cuatrimestre anterior, perdón, fue igualmente positivo, ¿sí? El beneficio por acción también fue acorde a lo esperado, levemente por encima, se esperaba un 1,34 y fue del 1,40. Los ingresos también, ¿sí? Se esperaban 84 billones y fueron de 85, así que bastante buenas los números de Apple, por eso es que, si bien en el día jueves tuvo una variación negativa previo a su presentación de balance, luego el día viernes fue levemente alcista, así que bien por Apple. Amazon también presentó en la misma oportunidad que Apple, luego del cierre del día jueves, y el día viernes tuvo su caída del 8,78%, que fíjense, por momento llegó a ser como del 12%, ¿sí? Una caída mucho más fuerte, y queda justamente ahí, sobre esta línea de soporte que habíamos trazado de los 166, y levemente por debajo de la media de 200. ¿Sí? Atención, la de 200 es la que marca el largo plazo, veremos si hay una reversión de esta tendencia alcista, lo cual dudo en sí, porque fíjense en que de hecho el beneficio por acción dio mejor a lo esperado, y lo que fue menor a lo estimado fueron los ingresos, pero levemente menor, ¿sí? Tan solo un 0,46%. Así que no creo que de Amazon sea un cambio de tendencia significativo, siguen siendo una de las más grandes empresas del mercado estadounidense, con el tema también de, bueno, su negocio de compra-venta por internet y que viene en crecimiento en sí. Vamos a ver acá, fíjense, los ingresos se mantienen cercanos en orden a lo mencionado. De hecho, el beneficio, como mencionamos, fue mayor a lo esperado. Tenemos con un activo mucho mayor al pasivo, esto en el anual, y en el trimestral también respeta ese rango. Bueno, si bien sí muestra aquí bastante deuda, ¿sí? En cuanto a la situación financiera, es lógico de estas empresas que están constantemente en desarrollo y en reinversión y en expansión, ¿sí? Son empresas tecnológicas que muestran mucho potencial también de suba, por no distribuir sus ganancias, sino por más vale esas ganancias reinvertirlas y generar nuevos mercados. Fíjense también acá lo que vemos en los ingresos, ¿sí? Y el margen neto, que es la línea naranja, y viene en aumento. Esto es el trimestral. Bien. Pero bueno, no deja de ser obviamente una caída importante de Amazon de un 8,78%. Es tan solo de una jornada, veremos el mercado cómo evoluciona la próxima semana para ir acompañando estas variaciones de Amazon. Bueno, Google ya había presentado la semana pasada. Vamos con Meta, que también presentó, pero lo hizo el día miércoles después del cierre, es decir, antes de la de Apple y Amazon, y tuvo una alza del 4,82% el día jueves, y el día viernes una caída en línea con todo el sector tecnológico de casi el 2%, pero también muy buenos números, tanto en beneficios como en ingresos por parte de Meta, por encima de lo esperado. Así que aquí lo que vemos es las acciones de capital flotante, en sí, la capitalización bursátil que tiene. Fíjense en la capitalización del mercado en relación con la deuda, es decir, tiene muy poca deuda en base a lo que vale en sí toda la empresa. Si bien obviamente ahora vamos a ver el nivel de endeudamiento. El PER, que es el ratio de valoración, y el precio de ventas también en línea acorde a lo que es un sector tecnológico. Acá vemos la variación del margen neto, también mejor. Bueno, acá vamos, en trimestral. En cada uno de los trimestres
De hecho, este trimestre fue mejor al esperado del mes pasado. Unos ingresos bastante sólidos, ingresos netos que se mantienen con relación a los últimos trimestrales. Bueno, esta es la fuente de ingreso. Acá lo que mencionamos de las estimaciones tanto de ingresos como de beneficios. Y acá es donde vemos con la deuda, fíjense en que a contramano de lo que mostramos de Amazon, tiene de hecho mejor flujo de efectivo disponible como efectivo equivalente por encima de deuda. Así que si bien obviamente la deuda ha subido, bueno, entonces en 2023 vemos en el trimestre la deuda se mantiene constante. Bueno, y acá sí menor ingreso, menor flujo de efectivo, perdón. Veremos cómo se mantiene en los próximos trimestres y cómo termina el año, ¿sí? Este es el anual y este es el trimestral. En cuanto a la situación financiera también, los activos superan en gran medida al pasivo, así que nada para asustar de la situación financiera de Meta, que se mantiene ahí en ciertos niveles similares de hace tiempo, con picos máximos al principio de este mes de julio, pero bastante positivo en comparación con el resto del sector tecnológico, ¿sí? Que eso es también a tener en cuenta, porque si el sector en sí está cayendo, bueno, hay que ver también cómo evolucionó esa empresa en particular, en este caso Meta. Microsoft es otra que también presentó esta semana, lo hizo el día martes, también después del cierre, fue de las primeras que presentó, también un balance bueno, levemente mejor al esperado, no es que dio sobresaltos, fíjense, las variaciones del beneficio fueron 0,46 y de los ingresos 0,54, es decir, bastante cercano a lo que se esperaba, pero sin embargo, desde que lo presentó no paró de caer, fíjense, un 1% que fue el día siguiente de su presentación, un 0,30 y ahora un 2% más el día jueves. Así que para tener en cuenta el tema de Microsoft, que seguramente, y fíjense en cómo tocó la media móvil de 200 y ahí la respetó y se quedó. A tener en cuenta, ¿por qué? Porque si es una buena empresa, un buen balance, quizás esto es algo coyuntural, es decir, del contexto, ¿sí? Que se vio por todo lo que mencionamos al principio del video, y no necesariamente por una cuestión particular de la empresa. Fíjense en cómo los indicadores, el RSI y el MACD están llegando a sus mínimos y en cualquier momento podrán dar reversión. Me parece que visto en largo plazo está en muy buenos niveles de entrada para comprar, ¿sí? Para seguir sumando, en el caso que uno ya sea inversor de esta empresa. Vamos a analizar un poquito más los datos de la empresa, también obviamente de las más grandes, por el momento llegó a ser la más grande. Microsoft ahí, junto con Apple, Nvidia, pelean los primeros puestos, ¿sí? De capitalización de mercado. También un PER muy alto, propio de una empresa tecnológica. El margen neto también en suba, bueno, en 2024, pero fíjense, trimestralmente viene en caída, ¿sí? Con respecto a los 2 trimestres anteriores, fue menor. Los ingresos netos, bueno, bastante sólidos también. Acá los beneficios, vamos con los trimestrales, bueno, como mencionábamos allá, bastante en línea con lo esperado. Bueno, acá el dividendo obviamente es una empresa que no se caracteriza, no es su principal razón de ser el pago de dividendos, bastante nivel de deuda también con respecto a su cobertura, ¿sí? Pero los activos vistos tanto para el corto y el largo plazo son bastante más sólidos que sus pasivos, ¿sí? Esta es la información que nos provee también TradingView. Recuerden que hay otros portales, esto lo estoy revisando acá para no salir desde otros, pero tenemos otros portales también para ir revisando la información. Bien, también otras que presentaron fueron Meli, que voy a mostrarla por el tema de ser una empresa argentina y que también tiene un modelo de negocio bastante similar a lo que es Amazon, obviamente salvando distancias, pero que presentó un muy buen balance con un crecimiento mantenido y sólido. Fíjense, el beneficio fue un 22% mayor a lo estimado y los ingresos también por acción fue casi un 10% mayor. Esto se vio reflejado en la cotización de sus acciones el día viernes, que subió más de un 10%, más de 10,50%, un 10,59% para ser exacto, y llegando a valores similares a sus máximos de este año, ¿sí? Había tenido una fuerte corrección en el marzo y abril y después repuntó y se mantiene ahora con este empuje, la verdad, que muy sólido lo de Meli.
vamos a ver un poco más de sus números. Obviamente, bueno, acá ya no estamos hablando de una capitalización de mercado como la que estábamos viendo anteriormente, pero que también es un buen número. Acá vamos a ver trimestralmente el ratio de valoración está bajo, ¿sí? Con respecto a ver acá, el precio, bueno, el precio venta es lo que está bajo en realidad, pero el precio sí, el PER, lo que sería, bueno, acá lo muestra distinto, pero está bastante alto, también propio de una empresa como la que es. El margen neto, vamos a ver, trimestral, bastante mayor con respecto al último balance trimestral presentado. Y acá también les quería mostrar, bueno, esto es lo que vemos en primera medida, ahí mejor, los dividendos que no presenta, y también el tema de la deuda, es una empresa que también tiene muchísima más deuda con respecto a su flujo efectivo, pero, insisto, siempre cuando se analizan esas cuestiones, ver de qué trata el modelo de negocio, ¿sí? Y es un activo también en corto plazo mejor que su pasivo y a largo está bastante similar, por lo menos en lo anual, en lo trimestral no varía mucho. Es propio de empresas tecnológicas y de inversión constante. De hecho, Meli al no entregar dividendos es porque verdaderamente reinvierte constantemente sus ganancias en su modelo de negocio y eso es algo a tener en cuenta también. Y por último, voy a mostrar dos más porque no quiero dejar de pasar a AMD, que también es una empresa tecnológica y que si bien no es de las 7 magníficas, como mostramos, también me íbamos a mostrar AMD porque también ha tenido una caída importante, mantenía ya desde antes su presentación el balance, y presentó balance el día martes también, luego del cierre, al igual que decíamos, de Microsoft, y tuvo un repunte el día miércoles de un 4% al alza, pero después el día jueves bajó un 8%, el viernes estuvo prácticamente sin variaciones. Lo bueno es que se mantuvo en la línea de soporte trazado de los 132.50, pero está por debajo de todas las medias móviles, ¿sí? Así que también, en vista a largo plazo, me parece una muy buena zona. Yo también analizando el balance, visto que también tanto los beneficios como ingresos fueron mejor a lo esperado, y que, bueno, en relación precio-ventas y todo es bastante sólido acá. El margen neto también mejora con respecto al trimestre anterior. Bueno, y su deuda, en este caso no tiene tanta deuda, de hecho tiene mayor efectivo que deuda. Y los activos mayores al pasivo bastante. Por demás, también me parece una cuestión de coyuntura con respecto al AMD, de caída en líneas generales por lo mencionado del sector tecnológico y todo lo anterior comentado. Así que no le veo riesgo de seguir cayendo a AMD, sino por el contrario, en una muy buena zona de compra. Fíjense en los indicadores también del RSI y el MACD. En cualquier momento darán la señal de compra para esta empresa. Y por último, y ahí sí, como noticia relevante, tenemos a Intel, que se llevó todas las miradas por la caída impresionante que tuvo este día viernes, porque el jueves presentó balance luego del cierre y dio un balance bastante penoso, por lo menos muy por debajo de lo esperado, más que nada con los beneficios y también con los ingresos, sobre todo con los beneficios, fíjense, un 80% menos de lo esperado. Y esto se vio reflejado en una caída del 26% en sus acciones. ¿Sí? También anunció que dejaría de pagar dividendos, que si bien, bueno, acá ya está estipulado que hay una fecha de dividendo el 7 de agosto que se acreditará el 1 de septiembre, que después de allí no se seguirá con esta política de dividendos que venía realizando, y también con el despido de varios de sus empleados. No recuerdo bien el número, pero eran miles de empleados que se quedaban sin trabajo en esta empresa, más allá de que sea una empresa que venía bastante sólida en posicionamiento de mercado. Bueno, dio estos números de balance y fíjense en cómo, de hecho vamos a verlo en visión semanal para estar más en claro en dónde nos encontramos. Fíjense en que desde el 97 que estamos, está cotizando valores del 1997, es decir, si bien tuvo sus altas y bajas, obviamente, no hubo, fíjense, a ver desde acá,
para acá hay un crecimiento, un 244%. Es obviamente importante, pero es una empresa que quizá por las competencias que han surgido, no puede ser que desde el 97 su acción esté valiendo lo mismo que en aquel año, ¿sí? Desde el 97, 98, con todo el avance tecnológico que hubo. Entonces, o antes es que tuvo un crecimiento exponencial muy alto, que después de hecho volvió a tocar en 2 oportunidades aquí y no pudo pasarlo. Bueno, casi no llegó a su máximo, pero ahora con la caída que tuvo parece que está complicado, ¿sí? Tenemos acá un soporte próximo, que podríamos trazar por aquí, ¿sí? En la zona de los 18 y después acá, zona de los 12. Ahora, si llega a caerse de los 12, para mí esto no va a tener mucho más aguante, ¿sí? De Intel. Pero bueno, no me mandaría a comprar de cabeza, porque muchos decían, che, Intel estaba barata, me tiro ahora. Sino ver, fíjense cómo se han alejado por demasiado los indicadores, considerar, ¿sí? Estas cuestiones para no arriesgar su capital demasiado. Y además, hacerlo con premura, es decir, ver el avance de esta empresa en los próximos días para ver si muestra alguna señal de repunte. De hecho, fíjense cómo esta es la zona, este rectángulo rojo era la señal ideal de compra. Bueno, se alejó de hecho por debajo de esa zona ideal, así que a tener cuidado también con eso. Los ratios de valoración, el precio de venta muy bajo también, producto de esto. El rendimiento, fíjense, el margen neto penoso, o sea, en pérdida total. Si bien, bueno, los activos sí son mayores a los pasivos, fíjense en la deuda también anual y trimestral, o sea, tiene flujo de efectivo negativo en billones, que si bien ya venía siendo así hace varios otros trimestres, y anualmente también el 2023 le dio mal, bueno, esto empezó a cambiar acá desde el 2022. Se fue endeudando más y cada vez teniendo menos capital. No hay buenas señales, por lo menos auspiciosas, por el momento para Intel, y así lo vio descontado el mercado. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy en este análisis semanal. El día lunes vamos a estar teniendo, como siempre, un análisis de lo que vendrá, ¿sí? Esto fue lo que pasó en una de las semanas más importantes del mercado estadounidense. Vamos a estar viendo luego, porque la semana que viene hay nuevas presentaciones de balance y obviamente aquí vamos a estar acompañándolos. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.